Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos. Llegamos al 26 de agosto, martes 26 de agosto, y ya son 1280 días desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Siguen las visitas en Kiev de nuevo, y mire que en julio estuvo allí el jefe del Estado Mayor de Defensa británico, Anthony Radakin. De nuevo está en Kiev, ya se ha reunido con Zelensky. Allí los vemos en Vancouver, pues reunido con este señor, el jefe del Estado Mayor de Defensa británico, allí en Vancouver, muy sonrientes ambos allí en la mesa de discusión. Vamos a revisar también, mis queridos amigos, la situación respecto a las declaraciones entre Budapest y Kiev. Ayer habló Víctor Orbán, dijo lo siguiente. Orbán, que amenazó a Zelensky por los ataques al oleoducto de Druzhba, dijo Orbán que Zelensky amenazó abiertamente a Hungría, admitió que están atacando el oleoducto Druzhba porque no apoyamos su adhesión a la Unión Europea. A esto habría que incluir a Eslovaquia. Esto demuestra, dice Orbán, una vez más que los húngaros tomaron la decisión correcta, declaraba el primer ministro húngaro Víctor Orbán. Según un medio de comunicación húngaro, añadió que con chantaje, explosiones y amenazas, Ucrania no podrá lograr la adhesión a la Unión Europea, y añadió que las palabras de Zelensky tendrán consecuencia. También hubo declaraciones del canciller húngaro, el señor Péter Szijjártó, quien afirmó que el ataque al gasoducto fue un ataque terrorista, tras el cual se encontraban estructuras estatales que actuaban en interés de Ucrania. Dijo Szijjártó que es muy probable que se trate de terrorismo de Estado. La explosión del gasoducto, atención con estas palabras del canciller de Hungría, la explosión del gasoducto Nord Stream fue también un acto terrorista, y si se comete con fondos estatales, con apoyo estatal, entonces es terrorismo de Estado, enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro. También señaló los riesgos, y atención con esto, lo hemos citado en anteriores informes, el riesgo para Ucrania si sigue con esta política de ataques contra la energía que se surte desde Rusia a Eslovaquia y a Hungría. Entre el 30% y el 40% del volumen total de electricidad que se importa a Ucrania, bueno, pasa por Hungría, o pues es transmitida desde Hungría. Dice Szijjártó que pensemos en qué sucederá si se interrumpe este suministro. Al fin y al cabo, no son los políticos quienes sufrirán las consecuencias, sino las familias y los niños, que son los responsables de las acciones del ex actor y ahora presidente en Ucrania. Bueno, allí siguen las declaraciones subiendo de tono entre las autoridades de Budapest y las autoridades de Kiev. Mire, algo interesante que sucedió ayer por la noche: un rayo azul desconocido atravesaron los cielos ucranianos. Dicho rayo dejó un rastro en el cielo en diferentes regiones de Ucrania. Residentes ucranianos, bueno, han publicado diversas fotografías. Fíjense allí varias fotografías que hemos traído para compartirlas con ustedes. Hasta ahora no tenemos mayor información sobre esto. Respecto a esta notificación que tenemos en Bielorrusia, pues ha aumentado el número de hombres que huyen de la movilización en Ucrania hacia Bielorrusia. Bueno, fíjense estos números: de enero al 1 de agosto del 2025, 911 personas ucranianas entre 18 y 60 años han sido detenidas en los cruces fronterizos o en los puestos de control. En comparación, en el 2024 se registraron 366 casos, en 2023 solo 26 y en 2022 solo 61. Por lo tanto, el flujo de intentos de cruzar la frontera hacia Bielorrusia se ha multiplicado por varias veces, y bueno, es la actitud de los ucranianos simplemente huyendo de la movilización forzada en el territorio ucraniano. Vamos a revisar, mis queridos amigos, qué tenemos en la línea de contacto. Vámonos hasta la región de Zaporizhia. Recordemos que ayer indicamos que lamentablemente no pudimos salvar el archivo. Bueno, habían ataques con drones ucranianos en la estación del ferrocarril. Exactamente acá lo dijimos el día de ayer. Diversas fuentes
avances. Hoy publicaron el avance del ejército ruso hacia las zonas de lo que es el sur de la ciudad de Primorsk, básicamente al norte de Plagny. Y bueno, esto confirma ya la total liberación de la localidad de Plagny. Acá tenemos el avance, fíjense por dónde avanzaron las tropas rusas. Acá tenemos otras fuentes prorrusas que también confirman estos avances al norte de esta localidad de Plagny. La información proviene de fuentes ucranianas sobre los ataques con drones en las áreas de la estación del ferrocarril, exactamente en este punto. Y bueno, indica que las fuerzas rusas ya han capturado lo que es el norte de Plagny. Por ende, tenemos un avance allí de 0.75 kilómetros cuadrados. Bueno, por esto colocamos la bandera de captura. Solo esperamos entonces la pronunciación oficial del Ministerio de Defensa ruso el día de hoy. Vámonos al área del sur de Donetsk. Vamos a revisar información. Nos vamos hasta la zona del área de Komishubaka. Los rusos hace varios días atrás lograron avanzar hacia la zona del sur de Komishubaka. Hoy avanzan en las últimas 24 horas desde Chechchenko hacia la zona este de Komishubaka. Acá tenemos un avance de aproximadamente 4.82 kilómetros cuadrados. Siguen rodeando por el este y por el sur las fuerzas rusas el área de Komishubaka. Hay feroces combates ya en las afueras de este asentamiento. Vamos a revisar esta información. Recordemos que ayer en nuestro informe, mis queridos amigos, colocamos un video y esto confirma las posiciones del ejército ruso en el área de Voronezh. Nosotros colocamos la bandera hace unos días atrás. Bueno, ayer presentamos una incursión de dos blindados ucranianos en el área de Voronezh. Fuentes ucranianas publicaron ese video y bueno, hoy llega a la información una foto ya de lo que fue la posible destrucción de estos dos blindados ucranianos. Al parecer eran dos vehículos de combate Bradley norteamericanos. Acá tenemos lo que es la foto de estos dos vehículos blindados humeando. Fíjense, acá tenemos uno, vamos a pintar en rojo. Acá tenemos uno de estos Bradley y acá tenemos el otro totalmente estacionado. Este parece que va rodando, este que vemos acá parece que sí va rodando, pero también lleva grandes humaredas en el área de lo que es Voronezh. Esto es la región de Dnipropetrovsk, ¿ok? Bueno, información que queríamos compartir con ustedes. Vámonos al área de Zelenizhai. Seguimos en lo que es el frente de Velika Novosilka. Vámonos a Zelenizhai. Recordemos que el día de la independencia en Ucrania, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el señor Alexander Sirski, indicó que Zelenizhai estaba bajo control del ejército ucraniano. Bueno, nos llegan noticias desde el frente, fuentes prorrusas indican esto. Incluso la publicación Suriyak Map también confirma que las fuerzas ucranianas se han hecho del control de por lo menos lo que es el centro de esta localidad de Zelenizhai. Tenemos un avance de 1.2 kilómetros cuadrados a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y aún todavía, amigos míos, no conocemos exactamente si toda esta zona que vemos acá está bajo control del ejército ruso. Estamos tratando de aclarar esas coordenadas en el mapa. Vámonos ahora hacia el área de lo que es Fililla. Recordemos que colocamos la bandera hace unos 2 días atrás. Esto es también la región de Dnipropetrovsk. Y acá comienzan imágenes, mis queridos amigos, de ataques. Esto es 24 horas. La aviación rusa está muy activa en todo lo que es estas áreas forestales al norte de la localidad de Fililla. Acá tenemos Fililla, que fue incluso anunciada por el Ministerio de Defensa ruso. Presentamos imágenes de un soldado ruso en el centro de esta aldea, pues colocando la bandera, demostrando un control seguro en lo que es la zona centro-sur de esta localidad de Fililla. Fíjense los bombardeos aéreos en esta área del frente, tratando de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pues no realicen contraataques hacia la zona del norte de Fililla. Vamos a irnos cerca de Fililla en este punto. Vamos a revisar. Esto es
seguimos en la región de Dnipropetrovsk, exactamente en este cinturón forestal. Estaba ubicado en una posición camuflada de un obús de origen estadounidense, un vehículo Paladin, un obús Paladin M109 de 155 milímetros. Y estamos viendo imágenes muy nítidas. Esto nos hace ver que era un dron FPV de fibra óptica, y bueno, fue a la posición camuflada de este obús estadounidense M109 Paladin, y bueno, fue destruido completamente. Entró como por su casa ese dron con las compuertas abiertas, las compuertas traseras de este obús autopropulsado, y bueno, fue destruido. Un segundo dron nos guía, nos hace ver como control objetivo lo que fue la destrucción de este obús M109 Paladin en el área sur de lo que es la localidad de Novopavlovka. Seguimos revisando información, amigos míos. Nos vamos hasta la zona de Pokrovsk y ya comenzamos a ver imágenes de la logística ucraniana siendo golpeada por los drones del ejército ruso. Para las unidades ucranianas, el desplazamiento por las carreteras en esta dirección de Pokrovsk se ha vuelto prácticamente imposible. Todo lo que rueda allí es golpeado. Los operadores de drones rusos impiden que la parte ucraniana se desplace de un punto a otro. Por lo tanto, a la mitad de la ruta pues son emboscados, son golpeados. Allí vemos 2 vehículos blindados de combate fueron golpeados, 2 camionetas y un vehículo del tipo turismo también fue golpeado en estas imágenes en lo que es la dirección de Pokrovsk. A ver, amigos, vamos a seguir revisando información respecto a los ataques, a los videos que tenemos el día de hoy. Quiero presentarles un video a continuación en la dirección misma de Pokrovsk, una suerte en paquete gigante. Fíjense, esta persona que logró capturar un dron FPV de fibra óptica que intentaba o esperaba lanzar una emboscada a algún vehículo que pasara por allí de origen militar ucraniano. Vean lo que intentó tomarlo, el dron se accionó y cae a la carretera, y bueno, por suerte de esta persona, no sabemos si es un militar o si es un civil que estaba por allí, el dron no estalló, la munición, el hombre sigue manipulando lo que es el dron y bueno, toma lo que es la munición y la separa del dron. El dron intenta seguir funcionando, pero bueno, ya no puede despegar. Una suerte increíble de esa persona que tomó ese dron de fibra óptica en la dirección de Pokrovsk. Tenemos otras imágenes, mis queridos amigos. Acá comienza, bueno, lamentablemente un destino truncado por las Fuerzas Armadas de Ucrania a un militar ucraniano que decidió rendirse a las fuerzas rusas. Allí vemos cómo camina el militar ucraniano por las vías del ferrocarril. No sabemos exactamente dónde. Decidió deponer su arma, empezó a caminar, incluso era escoltado, era guiado por un dron del ejército ruso, y bueno, inmediatamente drones ucranianos, bueno, intentaban presionar al militar ucraniano para que depusiera su rendición y volviera a sus propias líneas. Pero el hombre siguió adelante con su bandera allí tratando de rendirse. Era llevado por el dron ruso. Bueno, lamentablemente ya al final del video, uno de estos drones ucranianos pues los golpeó por la espalda y bueno, eliminó completamente a este militar ucraniano. Y esto nos demuestra una vez más que los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania y cómo tratan a su personal, bueno, lo tratan, como dice el informe, como ganado. Seguimos en la zona de Pokrovsk, amigos míos, porque habíamos indicado hace informes atrás que incluso dejamos estas líneas en el área del mapa, en el área de Myryulivovka y Nikolaevka. Los ucranianos, a través de grupos DRG, varios grupos DRG, lograron penetrar líneas defensivas rusas y llegaron cerca de lo que es Mirne y lo que es Malinovka. Actualmente los militares ucranianos fueron detenidos antes de llegar a Malinovka. Aparentemente se están refugiando los ucranianos luego de avanzar, como lo dicen las líneas, hacia Malinovka y Mirne. Ahora están tratando de esconderse en las áreas de Nikolaevka. Acá tenemos lo que es el área de Nikolaevka.
Todavía no se sabe si Nikolaevka realmente fue tomada por los ucranianos o no. Esta información está en desarrollo. Lo que sí se sabe es que los ucranianos lograron obtener un avance en esta área del frente hacia Malinovka de 3.6 kilómetros cuadrados. Otras fuentes, fíjense, otras fuentes prorrusas, atención, prorrusas, indican incluso que lo que es Nikolaevka, que está exactamente en este punto, vamos a colocarlo en este mapa, acá en este punto, podría estar bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Incluso parte de lo que es Miryulivovka también podrían estar bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todo este tema está por aclararse y fíjense que llegaron muy cerca de lo que es la localidad de Malinovka. Allí aparentemente fueron detenidos y bueno, esta es la situación que se está viviendo en esta zona del frente, en el área cercana al lo que es el área de Miryulivovka y Nikolaevka. Vamos a quedarnos en esta zona, vámonos al norte de Pokrovsk, hacia la zona de Rodinsk. Los rusos de nuevo entran a Rodinsk, esta vez por el área del noreste de Rodinsk. Acá entraron a lo que es la carretera. Vamos a abrir el mapa para que podamos verla. La carretera Polova, por este sitio entraron las fuerzas rusas. Tenemos un avance desde la zona de Sudjensk y desde las zonas de la parte, de la parte industrial a lo que es Rodinsk. Tenemos un avance de 2.1 kilómetros cuadrados para las fuerzas de Rusia en el lado norte de Rodinsk. Amigos, dejamos esta zona de Rodinsk. Vamos a seguir revisando información del lado de Chajove y del lado de Sofivka. No tenemos nueva información, no hay avances registrados en esta zona. Sí tenemos conocimiento de que hay fuertes batallas en la zona de Volodimirovka. Todavía hay feroces batallas por ese asentamiento. Vámonos al área de lo que es el sur de Konstantinovka. Acá los rusos están tratando de eliminar todo lo que se mueve en el área de Kevlampik. Todavía los ucranianos pues tienen posiciones tomadas al norte de Kevlampik y también parece que los rusos han empezado a mover este frente hacia la dirección de Vilagora. Hasta ahora no se ha movido el mapa en las últimas 24 horas en este frente. Dejamos esta zona de Konstantinovka. Quiero compartir una información con todos ustedes, mis queridos amigos. Miren, en Ucrania los hombres de entre 18 y 22 años podrían ahora viajar libremente al extranjero durante la ley marcial. Esto lo anunció la nueva primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko. Los cambios entrarán en vigor al día siguiente de la publicación oficial del decreto. Actualmente los hombres mayores de 18 años obviamente tienen prohibido por la ley marcial salir del país y por esto huyen a destinos como Hungría, destinos como Eslovaquia y ahora también Bielorrusia. Vamos a revisar qué tenemos en el área del frente de Krasny-Liman, donde la situación comienza a complicarse aún más para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Incluso tenemos fuentes ucranianas que validan, que confirman esto que estamos compartiendo. Fíjense, todo lo que es el Parque Nacional de Serebryánki ya prácticamente está bajo control ruso. De hecho, los rusos vienen limpiando actualmente toda esta área que vemos acá. La parte ucraniana básicamente está en este punto, ok, el resto es la zona gris y bueno, prácticamente se ha perdido por parte del ejército ucraniano todo lo que es el área boscosa de Serebryánka y bueno, los ucranianos básicamente se han dirigido hacia la zona de Yampol. Acá tenemos el área de Yampol y bueno, es lo que está pasando en este frente. Pero además, todo esto se complica porque un frente muy amplio viene hacia la zona de Limán, ok, desde el área de Chandrejilove, donde hay feroces combates, y desde el área de la recién capturada Kolodiasi. De hecho, tenemos un informe de avance en esta zona hacia la dirección. Mire, los rusos están tratando de llegar a lo que es esta área. Acá hay una presa donde los rusos podrían trasladar reservas, podrían trasladar equipamiento a través de esta reserva hacia la zona del norte de Limán. Ahora hay combates en esta área del frente. Los rusos desde Kolodiasi y Bilohorivka están a las afueras de esta pequeña localidad de Mirne. Acá tenemos un avance de 4.5 kilómetros cuadrados. Y tenemos fuentes pro-ucranianas que dicen lo siguiente respecto
agosto a lo que está pasando en este frente hacia la dirección de Limán. Fíjense, acá tenemos el área de Limán, la ciudad de Limán, un importante bastión para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, fíjense lo que dicen. La defensa de la cibercultura de Serebrianka está llegando a su fin. Al mismo tiempo, la defensa de la cabeza de puente en la orilla oriental de lo que es el río Severev también está llegando a su fin. Esto lo dicen comentaristas militares ucranianos, en este caso Bogdan Miroshnikov. Esto pone en peligro a la ciudad, a la propia ciudad de Sivers. Fíjense dónde está Sivers. Acá tenemos lo que es el área de la ciudad de Limán. Acá tenemos lo que es la guarnición ucraniana de la ciudad de Sivers. Y bueno, todo este frente, dado los avances y la pérdida de lo que es la parte forestal de Sivers, también los ucranianos perdieron las alturas de cercanas a lo que es Bilohorivka y al norte de Vernokanyansk. Y bueno, esto pone en peligro, como lo dice este observador militar ucraniano, todo el área de la región de la ciudad de Sivers y de la ciudad de Limán. Sivers ya está prácticamente medio rodeada por dos lados, tanto por el área norte y como por el área este, y con la captura de Dronivka el cerco se cerrará por el tercero. Estamos hablando de Dronivka, vamos a ubicar el área de Dronivka. Acá tenemos el área de Dronivka. Si los rusos logran desde Serebrianka, acá tenemos Serebrianka, capturar Dronivka, bueno, la situación empeorará para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La situación allí, por decirlo suavemente, según este observador militar ucraniano, no es buena, por no decir realmente mala, dicen los cronistas militares ucranianos. Vámonos al norte de Limán, vámonos hasta la zona de lo que es el área de Novomikhailivka, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron por el lado noroccidental. Bueno, en esta zona del frente los ucranianos también recuperaron el área adyacente a lo que es la localidad de Novomir. Esto también fue publicado por diversas fuentes prorrusas, paralelamente a los ataques a Novomikhailivka, que es esta área que acá vemos. Acá tenemos Novomikhailivka, hacia esta zona están atacando las fuerzas ucranianas. Bueno, los ucranianos han recuperado todo el área cercana a lo que es la localidad de Novomir. Allí tenemos un avance en esta zona del frente de 1.8 kilómetros cuadrados. Así que la parte ucraniana parece que todo este frente cercano a lo que es Rikodut, parece que se están moviendo las Fuerzas Armadas de Ucrania. De hecho, fíjense hacia la zona de Jrekovka, donde los militares ucranianos han llegado también a la zona occidental, hacia el centro, han logrado recuperar parte de esta localidad. De hecho, Suriyak Map indicó hoy que todo lo que es el territorio de Jrekovka está también bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 0.4 el avance en la zona occidental de Jrekovka por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Seguimos revisando información, amigos. Nos vamos hasta la zona de Kupiansk. Revisemos qué tenemos acá, porque nos llega información a última hora de que ya hay grupos DRG rusos en la zona, atención, en la zona de Blahodatovka. Este es básicamente el suroeste de la ciudad de Kupiansk, lo que pondría evidentemente en riesgo la principal ruta de suministro del ejército ucraniano hacia Kupiansk, que es esta carretera que acá les estamos mencionando en color rojo. Esta es la información de última hora, obviamente no está confirmada, como nos dice acá el reporte, pero ya diversas fuentes están indicando que hay combates en las afueras de Blahodatovka y probablemente los rusos con esto hayan cortado físicamente esta carretera en el área occidental de la ciudad de Kupiansk. Vamos a revisar un video cerca de esta dirección de Kupiansk, cerca de lo que es Kharkov. Allí tenemos cómo el reconocimiento ruso detecta una posición de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el operador del dron del tipo Molnilla. Estos drones Molnilla llevan en sí lo que es una carga antitanque, ¿ok? Es operado a través de un visor, como los drones FPV. Bueno, realizó un ataque preciso contra la posición de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kharkov. No tenemos evidencia exacta
de dónde fue ese ataque, pero como resultado de ese ataque que estamos viendo allí, se incendiaron completamente la camioneta que veíamos al principio del video y bueno, las casas donde se encontraban operadores de drones pesados del ejército ucraniano del tipo Baba Yaga. Y bueno, allí estamos viendo cómo se incendian estas casas en la dirección de Kharkov. Vamos a seguirnos moviendo en esta dirección de Kharkov. Allí tenemos otro video, esta vez de un misil guiado ruso que detecta la posición de grupos ucranianos allí en esa casa que estaba en el área norte de Kharkov. Estaban misiles antitanques ucranianos y bueno, pues esa casa fue destruida completamente por un misil guiado ruso en la ubicación en la ciudad de Tokarovka, al norte de la ciudad de Kharkov. Seguimos revisando información, amigos. Nos vamos hasta la dirección de Sumy. Atención, porque los rusos han recuperado el área de Barachino. Recordemos que nosotros dijimos que las fuerzas ucranianas, presentamos obviamente evidencia de esto, habían avanzado a través de Barachino y habían llegado hasta esta zona de los cinturones forestales. Presentamos incluso dos videos que nos mostraban drones rusos atacando a los grupos DRG ucranianos en esos cinturones forestales. Bueno, los ucranianos no pudieron afianzar sus posiciones en las áreas de Barachino. Los rusos han recuperado toda esta zona de Barachino, por eso colocamos la bandera de recuperación de este territorio y las áreas adyacentes. Acá tenemos un avance por parte de los rusos de 2.8 kilómetros cuadrados. Tenemos otra fuente, fíjense, Suriyab Map también publica acá, en este caso, publica la recuperación de Barachino, también indica la recuperación en el área de Yunakovka. Esto lo dijimos nosotros hace 2 días atrás en el área sur de Yunakovka. Bueno, a ver, dejamos esta tarjeta de Suriyab Map. Vamos a seguir revisando, amigos míos, información. Vamos a revisar ahora lo que fueron los ataques de los drones ucranianos que atacaron el día de ayer varias regiones rusas. Desde las 8 de la noche hasta la medianoche, 37 drones atacaron varias regiones rusas, entre ellas 9 sobre la región de Briansk. Pero pasada las 12 de la noche, también los ucranianos siguieron atacando regiones rusas. En primer término hablamos en la noche de ayer de 37 drones, pero en la madrugada de hoy, 26 de agosto, más de 50 drones fueron derribados por los sistemas de defensa aéreos rusos e interceptados por medios electrónicos. De estos 56 fueron sobre la región de Leningrado, Ryazán y la región de Tula, 5 sobre la región de Volgogrado y 4 sobre la región de Briansk. Allí tienen el resto. Desde las 7 de la mañana hasta las 7:30 de hoy, martes 26 de agosto, otros 8 drones fueron destruidos sobre los territorios de la República de Crimea. Así que sumemos 50 y 37, 87 drones desde ayer por la noche hasta la mañana de hoy, martes 26 de agosto. Bueno, amigos, esta es la información que tenemos respecto a todo lo que es la línea de contacto. Vamos a revisar lo que nos dice el mapa geopolítico, los que se quedan el día de hoy. Trump dijo que Estados Unidos estudia la experiencia de uso de drones de combate en Ucrania. Obviamente esto es una guerra de drones. Básicamente se han llenado los cielos en el territorio ucraniano. En la línea de combate se habla de más de 10.000 drones entre ambos bandos en el cielo durante las 24 horas. Mire, nunca antes, dice Trump, ha habido una guerra de drones y los estamos estudiando. Habla de Pete Hegseth y todos los demás en el Pentágono. Es un tipo de guerra completamente nuevo, declaró Donald Trump. Además, declaró desconocer si se celebrará una posible reunión bilateral entre los presidentes rusos y ucranianos. Dijo exactamente Trump que no sé si se reunirán, quizás sí, quizás no. A ellos les gustaría que estuviese presente en las conversaciones. Les dije, ustedes tienen, refiriéndose a Zelensky y a Putin, ustedes tienen que decidir, esto es asunto suyo, no nos concierne, dijo el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump. Veamos que tenemos acá respecto a las garantías luego del término de la guerra. Bueno, fíjense, Estados Unidos y Europa negocian las garantías posguerra para Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre las conversaciones telefónicas entre el secretario de Estado Marco Rubio y los ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos. Las partes declararon su intención de continuar la cooperación para lograr una solución duradera basada en negociaciones. Rubio recordó que Estados Unidos lidera el desarrollo de planes para las garantías de seguridad de la posguerra
para Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sybiga, y confirmó la participación en estas negociaciones y expuso, como siempre, las exigencias de la parte ucraniana. Dijo Sybiga en sus exigencias que las garantías deben ser específicas, jurídicamente vinculantes y efectivas. Deben abarcar los niveles militar, diplomático y legal. El ejército ucraniano es la base de cualquier garantía. Por eso es que digo que si esta guerra se logra la paz en un corto plazo, bueno, no bastará eso, será simplemente otros acuerdos de Minsk posteriormente, y quizás también en un corto plazo, luego del rearme del ejército ucraniano, intentarán recuperar el territorio perdido. Bueno, dice Sybiga que el ejército ucraniano es la base de cualquier garantía, por lo que fortalecerlo es nuestra máxima prioridad, dice el jefe de o el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. A ver, ¿qué otra información? Las garantías de seguridad para Ucrania podrían incluir una zona desmilitarizada patrullada por tropas de terceros países, acordada entre Ucrania y Rusia. Esto lo dijo Financial Times. No creemos que Rusia esté dispuesto, ha dicho sus representantes, han dicho que no aceptarán tropas de cualquier país europeo dentro de Ucrania. Al mismo tiempo, Estados Unidos no quiere dar a Ucrania garantías de seguridad directas, pero ha acordado ayudar a la coalición de los dispuestos con inteligencia y apoyo aéreo. Washington obviamente no ha confirmado oficialmente su consentimiento a dicho plan. Tenemos más información. Europa ha agotado su influencia sobre Rusia. Esto lo dijo Político. Fuentes occidentales admiten que la Unión Europea ya no es capaz de aumentar las sanciones contra Moscú sin la ayuda de su jefe mayor, Estados Unidos. Recordemos las negociaciones entre la Unión Europea, las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, donde Ursula von der Leyen simplemente fue a arrodillarse a Estados Unidos, firmando documentos donde tendría que comprar armas por un monto de 600 mil millones de dólares, y además invertir en Estados Unidos alrededor de 700 mil millones en la economía estadounidense. Bueno, veamos, amigos míos, que tenemos ya finalizando sobre China. China exhibirá misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Esto lo cita Bloomberg. Imágenes satelitales del recinto del desfile del 3 de septiembre. Viene un gran desfile en China. Esto por el 80 aniversario de la victoria de la guerra de la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial. Revelaron los preparativos de Pekín para la demostración de fuerza a gran escala, donde quizás exhibirán estos misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. No solo misiles, drones de última generación. Fíjense que acá tenemos algunas fotografías de la magnitud que será este desfile en China, producto de lo que ya especificamos. Fíjense la cantidad de equipamiento que estará en ese desfile en China. Fíjense, drones de última generación que son trasladados acá con estas plataformas vehiculares. Bueno, amigos, esto es básicamente la información que queríamos compartir con ustedes. Una de las noticias más importantes, señores, que estaremos confirmando la captura de Plagny, la liberación de Plagny en el frente de la región de Zaporizhia. Bueno, amigos, gracias a todos por su atención. Nos vemos mañana miércoles, donde, como siempre, a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos revisando lo acontecido en el frente ruso-ucraniano.